de la investigación de la denuncia que se hiciera por los actos de corrupción en PROM Perú. Según la integrante de la mesa directiva, es decir, de Jenny Vilcatoma, la actitud de Letona no ha sido prueba a propósito de esa investigación, y ella ha hecho pesar o ha ejercido todo el poder del que dispone para hacer que se archivase una moción que tenía la Comisión de Fiscalización sobre presuntas irregularidades en la entidad que acabamos de mencionar. Según Úrsula Letona, Jenny Vilcatoma, Úrsula Letona ha infringido el reglamento del Congreso, el reglamento de Fuerza Popular y el Código de Ética, así como los acuerdos de lucha contra la corrupción. O sea que la situación no está muy tranquila dentro de Fuerza Popular, continúan estos enfrentamientos. No es, digamos, una congresista que no se distinga dentro de la estructura de poder de Fuerza Popular, Úrsula Letona, al contrario, es una de las más... Acaba de ser vocera. De las más importantes, ¿no? Fue vocera y renunció por, digamos, una serie de problemas. Y sigue siendo vocera, digamos, en la práctica, porque es la que lleva la voz cantante en muchas de las resoluciones políticas de esa bancada. Pidieron, sí, no, ya no es vocera, digamos, oficialmente, pero lo que estoy diciendo es que sigue hablando como si fuera la vocera. O sea, que la palabra de ella pesa. Ah, sí, lleva una batuta natural, eso claro, lo estoy diciendo. La palabra de la congresista pesa sin duda, así es. O pensaba, por lo menos eso pensábamos en la bancada de Fuerza Popular. La carta ha sido dirigida al vocero de la bancada de Fuerza Popular, al congresista Carlos Tubino, y tenemos las declaraciones de él. Vamos a escucharlas. Ayer me hizo un comentario sobre el tema y lógicamente yo no esperé que se desencadene con un documento por escrito inmediatamente, porque yo escucho a todos los congresistas. ¿En qué sentido el comentario? ¿De incomodidad, de molestia? ¿Cómo fue? Bueno, no un comentario en el sentido de que ella estaba pensando presentar una denuncia. Entonces, yo, de cualquier persona que quiera presentar una denuncia, lógicamente tiene el derecho de hacerla, y nosotros tenemos el deber de esa denuncia, darle el trámite que corresponde. Ahora, ¿esto significa un nuevo episodio, una ruptura al interior de la bancada, un desencuentro? Puedo decir lo siguiente: hay que poner las cosas en su verdadera dimensión. Este es un tema interpersonal entre dos destacadas congresistas de Fuerza Popular. Y eso es todo. Esto no es un tema que pueda afectar la unidad de la bancada, que se está dividiendo la bancada de ninguna manera. ¿Es un tema que tiene tiempo ya entre estas dos congresistas, como usted lo indica, interpersonal? Bueno, yo la verdad que lo desconozco, porque yo en estas cosas no he estado en las mismas comisiones que ellas y no sé si ha habido algún roce anterior. Bueno, esta es la segunda vez que Vilcatoma protagoniza una situación de esta naturaleza. Ya cuando recién se iniciaba este congreso, finalmente fue separada de la bancada. Efectivamente. Entonces, acá ella reingresó a la bancada y bueno, la verdad que me sorprende todo esto. ¿Habló en algún momento No, pero de un comentario que me hizo ayer a pedirles que la separen de la bancada. Un comentario. Me comentó que va a pedir la separación de una congresista. Una acusación, además, constitucionales, claramente, por estas infracciones que habría cometido. Aparentemente es una carta, ¿no? Tiene que ver... que le está pidiendo al vocero. Sí. Pero no sé si lo haya trasladado ya a una... No, es solamente al vocero. Lo que tenemos al momento. Y tiene que ver con el hecho de que la directora de PROM Perú fue citada a la Comisión de Fiscalización, dice la República, para que explique el contrato millonario de esa entidad con una productora extranjera. Este acuerdo incluía la grabación de un videoclip en el Perú del cantante colombiano Carlos Vives. Es acerca de ese asunto que generó controversia. Sonó bastante en redes, ¿no? Así Era es. un video muy caro, realizado, protagonizado no solamente por Carlos Vives, que es caro, un artista caro, sino también la productora y la producción. Bueno, en realidad no sabemos cómo PROM Perú, creo que es, ¿no? Sí. PROM Perú maneja los dineros, o sea, es una entidad pública que tiene muchos recursos, que tiene recursos de más de los $15 que se pagan por cada boleto, ¿no? Eso se puso en época de Toledo.
y que ahí ha quedado, fue una cosa provisional para darle algún tipo de recursos y no da mucha cuenta para un Perú en realidad de lo que se gasta. Se gasta con Vives 1 millón, 2, 3, en fin, nadie sabe, y así muchos gastos más. Ahora, de acuerdo a lo que ha dicho Tubino es un comentario, entonces yo no sé si esto se quedará en un comentario, no es. No, hay una carta dirigida a él. Hay ¿no? una carta, pero Sí. una carta de índole interno, porque es una carta entre ellos, un militante que y un vocero, ¿no? Que se ha filtrado y no la tenemos completa, Así es. porque lo que ha sido publicado ha sido una primera página, dice, fundamentos fácticos, primero, nos falta el segundo, el tercero, no El sé, cuarto ¿no? y el quinto. Y Solamente- hasta que se resuelve. Si me permite, sí. Claro. se trata de dos connotadas parlamentarias, respetables parlamentarias, pero creo que en las circunstancias en las cuales estamos, este tipo de situaciones o fricciones abonan en contra de la institucionalidad del partido que ellos representan. Y yo creo que por la cantidad, por lo numérico que representa Fuerza Popular, este tipo de situaciones seguramente se presentan y que debe dar a un buen manejo por parte del vocero. Sin embargo, al margen de esta discrepancia que hay en el documento de por medio, resulta importante la fiscalización que se debe hacer para que las cosas queden claras. Ahora, si la Comisión de Fiscalización, que es la especializada, el día de hoy ha tomado una decisión aparentemente contraria a la realización de toda una investigación que permita explicar si es beneficioso o no ha sido beneficioso este tema, considero yo claramente que queda la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, la cual podría también abocarse a esta situación y que permita pues desentrañar si la venida de Carlos Vives, el video que ha filmado, le trae al Perú finalmente beneficios o se ha destinado un dinero importante. O sea, mientras aclaremos esto, porque el Perú es una marca y esa marca hay que mejorarla, y si en ese sentido hay un tema planificado y si los costos se asemejan a una acción paralela igual en otro lado, podría tener algún sentido. Pero en todo caso, para saber eso, tiene que desarrollarse una investigación de parte de los parlamentarios. Bueno, ese es uno de los asuntos que pone, digamos, sobre el tapete esta carta. El otro es el que mencionaba usted al principio, la situación interna de Fuerza Popular. No le hace bien, ¿no? Uno piensa que tensiones dentro de una bancada tan grande, tienen que existir permanentemente. Existen. Pero ya para que esto haya aflorado y esté un poco rebalsando, quiere decir que la cosa está... No, y además vienen de dos personas Barbarizando, ¿no? destacadas, ¿no? Claro. Claro. Una vicepresidenta y una vocera, que sigue siendo, para efectos prácticos sigue siendo vocera, porque tiene la voz cantante de su bancada. Yo creo que evidentemente esto no les hace mucho bien. Ahora, lo que dice Elías tiene razón, es decir, la comisión en realidad ad hoc para esto, más que fiscalización, porque fiscalización no puede fiscalizar todo, es claro. imposible, es la Comisión de Comercio Exterior y de Turismo. Esa es la que han debido llamar a pedir explicaciones. Yo creo que tienen que dar explicaciones, pero me parece que reducir el tema a una persona no es así. O sea, una persona, por más vocera o importante que sea, no puede frustrar una investigación, como una persona tampoco puede hacerla sola. O sea, acá estamos hablando de votos de todos. Si ha habido una votación, bueno, no es culpable uno, en todo caso serían culpables varios, todos los que han votado. Porque finalmente este tipo de pedidos se resuelven con votación, no se resuelven con ideas, ni con propuestas, ni con voluntades. Se resuelve todo eso traducido en un voto. ¿Se aprueba o no se aprueba? Investigar. La circunstancia difícil que vive el partido Fuerza Popular, y donde hemos visto situaciones de algunos parlamentarios que han decidido tomar otros rumbos, o que hoy ante las investigaciones vemos algunos aspectos de testimonios que brindan, y este tipo de situaciones generan un marco difícil para esa bancada. En todo caso, veámoslo por el lado positivo, lo que ha señalado Víctor Andrés García Belaunde. Este tema puede ser especialmente tratado en otra comisión, y esperamos que por la salud de todas las bancadas, los temas con un poco más de experiencia y paciencia puedan ir siéndose superados, ¿no? Vamos a comentar también, antes de entrar a los temas que hemos desarrollado en los titulares, otra noticia que en este caso tiene que ver con Marc Vito Villanela. Así es. Bueno, se resolvió declarar infundado el requerimiento de... No, declarar fundado, el requerimiento de impedimento de salida del país de Marc Vito Villanela, planteado por el despacho del equipo especial del Ministerio Público. Y se le impone este mandato
de impedimento de salida del país por 36 meses, que se inicia el 27 de noviembre del 2018 hasta el 26 de noviembre del 2021. La abogada del señor Vito Brianera, y que también es abogada de Keiko Fujimori, ha anunciado que va a apelar, por supuesto, la decisión. Así es. Pero también, de hecho, se me pasó ahora que estamos hablando de apelaciones, se está pidiendo que se resuelva la apelación que también han presentado la defensa de Keiko Fujimori, precisamente sobre su prisión preventiva, que ya lleva varias semanas, y se pidió un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que le ha pedido al magistrado, al señor Richard Concepción Carhuancho, que por favor responda lo antes posible ante ese pedido. Muy bien, ahora sí vamos a lo que anunciamos en los titulares. El ministro del Interior, Carlos Morán, ha informado que se han iniciado las coordinaciones para la captura internacional de Jaime Yoshiyama. Vamos a escuchar al ministro. Está notificada la policía, ya está en el sistema esta orden de captura y se han activado todos los órganos a nivel. En estos momentos de nivel de Interpol. Eventualmente estamos conversando esa situación, no hemos decidido nada al respecto porque hay un protocolo que seguir al respecto, ¿no? Muchas gracias. ¿Va a entrar al sistema de recompensas Jaime Yoshiyama? Estamos evaluando el protocolo. ¿Programa de recompensas? Estamos evaluando eso y eso se va a dar en... Ese asunto del sistema de recompensas parece un poco extraño, porque el sistema de recompensas es cuando la gente no sabe dónde está la persona a la que se busca. Hay que buscarlo, ¿no? Sí, en este caso... Además, recompensas en soles para pagar en Miami. Si algo lo dice en Miami, un poco raro, ¿no? También ha prestado declaraciones el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, que le ha dicho que Jaime Yoshiyama no tiene documentos que sustenten los aportes a los que se refirió en la entrevista telefónica con Cuarto Poder este domingo. Bueno, ahí tenemos las declaraciones del abogado para el Mercurio. ¿Fuente el Mercurio, dice? Sí. Ok. A ver, Jaime Yoshiyama, ha llevado un registro mental de las entregas, porque hasta el momento, él, que es una persona ordenada, que lleva nota de las cosas, no lo tiene a la mano. Lo más probable es que no haya guardado un registro de estas entregas. Bueno, no entiendo. Yo ayer pensaba que la fuente es el comercio, sí, porque hoy día uno de los titulares del diario justo era hay un registro mental, ¿no? Que se ha dado además para los memes. El comercio, no el Mercurio, es decir. Que ha continuado, claro, el Mercurio peruano dejó de circular esa. Sí. Bueno, ha dado también para los memes que han continuado a través de las redes sociales, pero yo pensaba que había ahí una estrategia legal, ¿cierto? Ya, bueno, de repente, ante la opinión pública, pues no va a importar todo el bullying que va a recibir, porque decir, me dio la plata a él, que ya no está para poder hablar, pero que había alguna estrategia legal que le iba a servir al señor Yoshiyama, si no, no tiene mucho sentido lo que está haciendo. A ver, se están lanzando la pelota, no sé quién responder. Entiendo que hay dos partes en esta pregunta. La primera de ellas refiere a las acciones que está llevando adelante el señor ministro del Interior. Corresponde, dado ya la medida de solicitud del fiscal y aceptado por en este caso el juez Carhuancho, de determinar una medida de detención preventiva, y el señor Yoshiyama no estar en el Perú, entonces se han iniciado todos los protocolos de acciones a nivel de la Policía Internacional, e incluso están verificando si esto camina dentro de este sistema de recompensas que hay en el Perú. No le queda otra, es su labor y es su trabajo y tienen que hacerlo. Lo que sí podríamos decir que causa de alguna forma es algo inverosímil, algo poco creíble, que puedan, bajo esta tesis de que una persona fallecida, en este caso el señor Rasmus Echecopar, haya sido quien ha financiado $800.000 para, este caso, la campaña a través del señor Jaime Yoshiyama. Y resulta ser inverosímil por la situación del señor Rasmus en este momento. Pero quien tendrá que decirnos finalmente la verdad de las cosas es el señor Yoshiyama, cuando ante la justicia pueda decir su verdad. Y seguramente aquí los testimonios, los documentos podrán decir algo más claro. Yo solamente una inquietud lo encontré al momento de revisar esta noticia. Me parece, Víctor Andrés y señores periodistas, de que
hay un silencio por parte de la familia del señor Rasmus, ¿no? Pensaba lo mismo. Porque si están imputando algo, una acción entre una persona que ya no existe, y al quedarse en silencio uno puede denotar de que probablemente pueda que sí haya existido una relación de amistad entre Yoshiyama y el señor Rasmus, y por lo tanto no han salido a desmentirlo. Pero vuelvo a repetir, este hecho se podrá aclarar en su momento. Es difícil eso de poder demostrarlo, pero estará en manos seguro de la defensa ahí del señor Yoshiyama. Bueno, yo creo que en el caso de la primera parte de la pregunta, ojalá pues que ahora sí empiecen a tratar de extraditar al señor Yoshiyama, como no han hecho con nosotros Toledo hasta el día de hoy. Han pasado muchísimo. Parecería que hay una extradición selectiva en el Perú, ¿no? A unos sí, a otros no, a unos con rapidez y a otros no. Ahora, en el caso de la donación, yo creo que es una estrategia eso de poderle achacar a un muerto que no puede contradecir absolutamente nada una donación. Ahora, yo creo que este señor tenía más que suficiente para donar eso, y eso y mucho más. Y finalmente pudo haberlo hecho, seguramente. Si había algún tipo de amistad o con el partido o con el señor Yoshiyama, evidentemente este señor que vive fuera del Perú, que siempre ha vivido, y que además es un hombre que asumía riesgos, porque es un hombre que compró Bayer, después que la Bayer tuvo 2 problemas en el Perú, y que fue animada para que se vaya. Primero, el asalto del Sendero Luminoso a la fábrica Bayer en el Callao, en Gambetta, y luego el secuestro de uno de sus gerentes peruanos de la Bayer, un señor Cornejo, que lo secuestraron y la Bayer tuvo que pagar por él. El MRTA, que lo secuestraron camino a Pucusana o camino al sur, en la autopista, ¿no? Entonces, esas 2 cosas y animaron a que la Bayer se vaya del Perú, y vendió a precio muy barato estas instalaciones que eran inmensamente grandes, que era la parte textil de Bayer, no la parte sanitaria, ¿no? Entonces, este señor asumió ese riesgo, a pesar de que no vivía en el Perú y era peruano, y compró todo esto, y le fue muy bien porque ganó mucho dinero además. Entonces, es normal. Ahora, después de esta parte muy mala que le tocó durante el primer gobierno de García, vino probablemente para él, seguramente la parte mejor con Fujimori, la privatización o la seguridad, o cayó Sendero Luminoso, en fin, cualquier motivo puede haber tenido para que él sentirse agradecido al fujimorismo y poder dar dinero. Pero llama la atención de que no haya habido ningún tipo de agradecimiento de... Pues lo menos que ha debido hacer el fujimorismo o el señor Yoshiyama es agradecerle, es decir, a un hombre que ya no está en vida, que ya no está presente, agradecerle todo lo que ha hecho por el partido cuando estuvo en vida. Yo creo que es elemental, y ese agradecimiento tampoco se conoce. Entonces yo creo que puede haber dado algo de dinero, no lo sé, sí, probablemente, no se sabe si esa cantidad es exacta, pero llama la atención de que no haya habido ningún tipo de registro, o de entrada, o de salida, o de contactos, o agradecimiento, una fotografía, un abrazo, te agradezco, una invitación, en fin, ese tipo de cosas que hacen que uno pueda dudar de la veracidad de la información que ha salido, ¿no? Ahora, lo que aquí llama la atención es la persistencia en decir todos los que supuestamente sí habrían recibido dinero del señor Barata, que no han recibido el dinero del señor Barata. Ahora resulta que Odebrecht no ha puesto plata para nadie, ¿no? Todos lo niegan tajantemente. O sea, estos 800.000 soles que ha dado este empresario, dólares, no son los únicos. O sea, ustedes saben cómo son las campañas electorales. Una campaña presidencial no cuesta $1 millón, no cuestan $3 millones como el de Ollanta y Nadine Heredia. Eso es solamente lo que dio Odebrecht. 1.200.000 solamente lo que le dieron a Keiko Fujimori. Odebrecht. Pero muchas otras empresas y muchos otros empresarios le dan plata a cuenta, sabe Dios de qué, a muchos políticos, a sus campañas. Pero persisten en que Barata no ha entregado la plata. Yo digo, esto es, o sea, hasta qué extremo van a llegar, porque han aceptado lo del pitufeo, cosa que los Humala no han aceptado. Han aceptado que han sido otras empresas, cosa que los Humala no han aceptado, pero persisten en que Barata miente. Y eso legalmente, entiendo, a Barata no le conviene mucho. ¿O hay algún tipo de interés de Barata de mentir y meter a nuestros políticos en general en estos problemas? Porque son varios.
Pero ahí sí, eso no creo que haya ningún interés en él en mentir, ¿no? Más bien lo que quiere es decir la verdad, porque finalmente a Barata se le ha librado de muchas responsabilidades y se le ha permitido inclusive vender sus propiedades en el Perú e irse como si no pasase absolutamente nada. Pero no gracias a ningún testimonio. Esto último. Exactamente. No. Exactamente. Pero llama la atención. Ahora bien, en el caso de Humala la cosa es clarísima. Además de los testimonios más certeros que hay descripción de un inmueble, cómo se llevó la plata, prolongación areal. Claro, pero en el caso, insistía, en el caso de Humala y de Humala hay una agendas con cifras exactas, o sea, una confesión de parte casi legal para querer demostrar que el dinero no es ilegal, ¿no? Sino que es un dinero lícito, es un dinero no sucio y que por lo tanto no tiene por qué contaminar la campaña. En fin, eso es lo que creo que están... Lo que tiene que demostrarse es que es ilegal. Ellos no tienen que demostrar que no es ilegal. Exactamente. Es la prueba diabólica, sería. Exactamente, ¿no? Sí. Ahora, aprovechando la presencia de los congresistas, veo aquí que en redes se ha estado hablando mucho sobre el congresista Gino Costa. Dice que en tiempo récord la Comisión de Constitución ha aprobado un dictamen sobre el financiamiento de partidos. Eso es importante, ¿no es cierto? Porque hay que aclarar las cosas de cómo entra la plata a los partidos, pues porque si no esto no va a acabar nunca. Echa la ley, echa la trampa, ya sabemos. Fuerza Popular, dice el congresista Gino Costa, pretende aprobar mañana en el Pleno este dictamen y que buscaría modificar la ley de lavado de activos para beneficiar a políticos investigados por este delito. Ahora, yo no sé si con esta ley, si es que se aprobara, podría ayudar a los de atrás. Dudo yo, pero el doctor Gino Costa es abogado, tengo entendido, entonces... Sí. No es abogado. La verdad que desconozco, pero sí, creo... ¿no? ¿Sí, a ver. No. Yo creo que sí. Sí, claro. Pero bueno, pensaba en todo caso porque mucho, pero... debería saber esto lo de la... En la Universidad Católica estudiaba, me parece, Derecho. Sí, o letras. No, letras de todas maneras. Sí. No digo por la retroactividad, pero Sí. ¿cómo funciona esto? ¿Cuál La es retroactividad benigna, ¿no? El derecho penal creo que hay retroactividad benigna, ¿no? Bueno, No ¿de sé. qué se trata? Yo no soy parte de la Comisión de Constitución, no puedo decir, pero lo que sí le puedo decir es que en el referéndum estamos aprobando, y hoy hemos aprobado ya, inclusive, quizás Elías pueda recordarlo mejor que yo, hemos aprobado de que no va a haber propaganda en televisión, en Ya las no hay. campañas políticas. Después del referéndum. Sí, se Así aprueba. es. Entonces, eso está parte de lo que hemos aprobado para el referéndum, de tal manera de que las campañas van a costar 10 veces menos, Eso es lo porque mejor. lo más caro era la televisión. Yo creo que el tema se marca, o creo entender, para hacer una diferenciación en lo que significa financiamiento ilegal y lavado de activos. Si reciben algún dinero de un lugar ilícito o de procedencia ilícita y es utilizado en la campaña, entonces claramente estamos hablando de un financiamiento ilegal. Pero no de lavado de activos, porque se ha utilizado directamente en una campaña electoral. Sin embargo, si este dinero es para financiar una campaña, pero se desvía y tiene otra finalidad, conversión, etcétera, etcétera, se estaría configurando el delito de lavado de activos. Hoy en día creo que resulta importante precisar algunas normas que puedan, en base a la experiencia y lo que se está viendo, determinar y encuadrar claramente cuál es la ilicitud, la tipificación, porque les digo, como militante de un partido político, estoy acompañado también en este momento de un hombre que cree en el sistema de partidos políticos. Hoy en día se confunden los tipos penales. El APRA tiene 2 denuncias, el APRA, no la persona de Juan o de Pedro, el APRA tiene 2 denuncias como APRA por supuesto lavado de activos que nos planteó el señor Abugataz. Hoy en día sentimos que hay una criminalización de los partidos políticos. Por eso cuando el congresista del Castillo plantea y dice las organizaciones políticas no pueden ser criminalizadas, o sea, los partidos porque tienen principios, el problema es de las personas. Y bueno, hemos visto que los fiscales y los jueces ya empiezan a cambiar un poco el discurso y dicen, no, organización criminal que se, claro, que se insertó, que se infiltró en todo este tema, pero como tiene ser vertical la decisión del líder, pasan los secretarios, etcétera, etcétera, las responsabilidades. En la medida que esto permita esclarecer la responsabilidad de cada quien, cada cual, eso es importante.
A ver, bueno, lo que acá dice que el financiamiento ilícito de las organizaciones políticas, dice artículo 359A. El que entrega, recibe directa o indirectamente financiamiento de carácter ilícito para grupos, alianzas, movimientos u otras organizaciones políticas en proceso de registro o registradas mediante aportaciones, donaciones u otra forma de financiamiento privado es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. O sea, cárcel de todas Ese es financiamiento maneras. ilegal, lo que quiere Así decir. es, Okay. de todas maneras. Así es, financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Eso va a pasar a ser... La pena privativa de libertad es no menor de 10 ni mayor de 15, o sea, los agravantes, y de 120 a 350 días multa, etcétera, para 2 puntos. El financiamiento privado lo destina a un fin distinto al establecido en la legislación de la materia. O sea, que recibe la plata y en vez de usarla en la campaña te compras carteras. Si el agente conociera, que parece que algo pasó así, ¿no? Si conoce agravante. Si el agente conociera o razonablemente pudiera presumir, uy, eso es bien subjetivo, el origen ilícito del financiamiento privado. El señor Rasmus me dio la plata, yo no sabía. El agente que comete el delito en calidad de integrante de organización criminal, bueno, eso es obviamente. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucradas sea superior al equivalente de 500 unidades impositivas tributarias. O sea, 500 por 4.000. ¿Eso cuánto es? Por favor. 2 millones, ¿no? Más o menos, ¿no? 500 por 4.000. Por favor, multipliquen ustedes que yo... ¿Son 2 millones? 2 millones. 2 millones, ¿no? De soles, ok. Mayor a ese valor, o sea que ese es el tope. Que el que falsea o adultera por cualquier medio la información de las organizaciones a las que se refiere el presente artículo debe registrar sobre aportaciones, ingresos recibidos, gastos efectuados durante sus actividades, bueno, todo el detalle, ¿no? Falsea o adultera las informaciones que deben ser presentados ante las autoridades electorales sobre aportes, ingresos o gastos recibidos. Bueno, aparentemente, estaría tan mal, digo esto, ¿no? Pero, bueno, habría que... Pero está con bien. detalle ver con el congresista Gino Costa qué es lo claro, que está pero denunciando. está bien, pero si mañana lo van a discutir en el Pleno, si tiene ocasión de que este tema sea discutido, pues ahí trataremos de ventilar esa parte, claro, mejorarlo. Esa parte que tú dices que pudiese suponer o hay un tema subjetivo difícil de determinar, origen, hay ¿no? que tener muchísimo cuidado, ¿no? Bueno, yo creo que es una precisión. Lo que se trata es, yo creo que hay que precisar. O sea, lo cierto es que los partidos no pueden ser organizaciones criminales, pero eso es clarísimo, ¿no? Eso en ninguna parte del mundo. Es decir, nadie crea un partido para asaltar, no. Crea un partido para participar en política, para hacer política, para llegar al poder. Ahora, si una vez que llegan al poder lo asaltan, serán responsables los que lo han hecho, pero no la organización política en general. Yo creo que la cosa es clarísima. En cambio, una banda criminal sí. La creas con delincuentes y solamente para dedicarte a eso y punto, ¿no? A la extorsión, al asalto, al chantaje, al tráfico de drogas, qué sé yo, ¿no? Yo creo que esa diferenciación hay que hacerla, me parece que sí, pero no conozco el proyecto, aunque en esto, el caso de Gino Costa, su partido, bueno, él ya no tiene partido ahora, pero su partido también, ahora el PPK y Toledo antes, han participado en campañas y han podido haber cometido los mismos errores, ¿no? Él tiene mucha experiencia y seguramente mañana lo advertirá. El otro día han pasado por las redes, ha estado en varios partidos, ¿no? Ya tendrá que decirnos algo. En el partido de Toledo no estuvo, fue ministro de Toledo, pero no estuvo en el partido. Y en el PPK entiendo que tampoco ha estado, sino que fue invitado a la lista de congresistas. Bueno, es que hay muchos invitados. Ya, de acuerdo, pero no participa de la estructura de la organización política. Pero esos partidos han tenido 5.000 afiliados nada más. ¿Sí? No es como el APRA o el Acción Popular que tiene más de 200.000. Son partidos al paso y que por lo tanto todos se sienten independientes, pero participan como si fuesen dueños del partido, ¿no? Muy bien. Vamos a una pausa. Antes vamos a compartir con ustedes algunas caricaturas que han aparecido hoy día sobre el tema y también algún meme. Carlín. Buenísimo. Por favor. Están en el cementerio, en el presbítero maestro, creo, ¿no? Con la cripta de los héroes atrás. Con la cripta de los Y se supone que es Jaime Yoshiyama que le dice a su sobrino, y la otra, ¿quién es? Parece la abogada, puede ser. Le dice, ya saben, busquen personas solventes que puedan figurar como aportantes. Esto es una referencia a haber mencionado a un difunto como, que ahí está, cuyo nombre ahí aparece, ¿no? Juan Rasmus, claro, él fue la persona que aportó a la campaña, se lo puedo
Ay, le cae una piedra. Y esta, El barbicidio. los muertos llegan solos y vienen a responder por sus aportes. Otros se asilan. Ellos no. La noche de los muertos vivientes, director Jaime Yoshiyama, y bueno, los dos personajes clásicos de Eduardo que están observando el afiche de la película, ¿no? Hay otro más, la Ouija, el fiscal Pérez. Qué bueno es eso. Para interrogar Sí. al aportante. Fácil lo hace, ¿ah? Le creo. Muy bien, una pausa y volvemos.